Bueno, sí, ambos resultados me dieron positivos en vez de darme negativos. A ver, ¿qué resultado es el del 6? ¿Cuál es el del 6? Perdón. Sí, permítame. No, es el que tiene la fuente de 50 y de 20. Sí, profe, así es. O sea, el voltaje es positivo. Ah, no, el voltaje es negativo. ¿Cuánto te salió a ti? ¿Sí me oyes? ¿Cuánto te salió a ti? Sí, profe, perdón, permítame, voy por mi cuaderno. Es que lo tengo en otra hoja. Bueno. Sí, profe, de hecho el voltaje me dio 23.30 más 14.78. O sea, me dio este resultado, pero con los signos diferentes. Vamos a resolverlo. No hay de otra, pero no debería de ser. Bueno. Ahorita vamos a... Déjame ver dónde... Aquí. Este es el circuito, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, Sí, primero, profe. yo no le he dado sentido porque solamente estoy condicionado en estos dos. El acoplamiento es negativo y debo de dar sentidos para que siga siendo negativo. ¿Qué sentido le quieres dar a esta o a esta? ¿Cuál le quieres dar primero? ¿A Z1 o a Z2? A Z1, ¿Hacia dónde? ¿Derecha o hacia la izquierda? derecha, nada derecha. A la derecha. Entonces, ¿quiere decir que el sentido va a ser hacia acá? Ahí está. ¿Cómo está con la marca? La corriente. Entra por marca. Entra por marca. ¿Cómo debe de ser aquí para que sea negativo? Salir por marca. ¿Qué dirección debe de llevar? Esta es la única que tú escoges, la demás ya no. Esta, ¿hacia dónde debe de ir? A la derecha igual. A la derecha, exactamente, porque tiene que salir por la marca.
Bueno. Los demás elementos es completamente arbitrario. Los únicos sentidos que están restringidos o condicionados son cuando hay acoplamientos. ¿A qué me refiero? Si no les dieron el circuito como menos i, recuerden que cuando ya se los dan transformados en imaginario hay que respetar su signo. Si ustedes apenas lo van a calcular, los pueden dejar positivos, que es la recomendación. Pero si quieren tener positivos y negativos, los pueden dejar. Entonces, esos sentidos ya están definidos por las marcas y por eso. Como ya los vimos, entonces ya puedo quitar las marcas. Las marcas ya no me sirven más que para equivocarme. De los demás, como no tienen acoplamiento, es completamente arbitrario el sentido. Dime el sentido que se te ocurra a ti. Para Z3, ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Para Z4, derecha, izquierda. Derecha. Y Z5. Izquierda. Izquierda. Dejaste el de las fuentes. Sí, así es. Excepto en Z3. Bueno, es completamente arbitrario. Yo lo recomendé en el video para que tuvieran una referencia, pero si lo quieren hacer como ahorita te dije, así nada más porque te dieron la gana a ti, es correcto también. Bueno, ya está. Vamos con el primer voltaje, ¿te parece? Déjame ir por otro. Aquí. El voltaje de AB para la primer fuente. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cuál de las dos fuentes quieres trabajar primero? ¿La de 50 o la de 20? La de 50. 50. Ese sería el circuito, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Corriente de la malla 1 es esta, porque es la fuente. ¿Qué sentido le diste a la corriente de la malla 2? Mismo sentido, sentido contrario. Mismo sentido. Bueno. Vamos primero. Profe, se está como trabando el internet. Profesor, se le fue la imagen y se está trabando mucho. Está trabando mucho. Te estoy diciendo. ¿Ya se ve mejor? Ya, sí, ya, profe. Bueno. Entonces, vamos de A hacia B, pero no vamos a pasar por los acoplamientos. Es el más pasar por los acoplamientos. No lo vamos a pasar por donde no hay ningún acoplamiento. ¿Cuál sería la trayectoria? Empezamos en A, ¿y cuál sería el elemento que sigue? La fuente, ¿no? La fuente. Ya les dije que lo que voy a decirles está justificado en leyes de Kirchhoff de voltaje. Ahorita me lo creen porque yo ya no lo voy a explicar.
Se los debieron de haber explicado en circuitos de CICD, que sí se los explicaron, pero generalmente ustedes no le ponen mucha atención. Como yo quiero una caída de tensión, empiezo en A y voy hacia abajo, ¿qué signo de la fuente me encuentro primero? El negativo. El negativo. Entonces esa fuente vale menos 50. Permítanme, voy por otro marcador. Entonces, repito, siempre que haya una fuente de voltaje o de corriente, no importa. Si fuera de corriente, tendríamos que escribir menos el voltaje de la fuente de corriente y después calcular ese voltaje. Como aquí es de voltaje, pues entonces nada más nos queda escribir el valor, que es menos 50. Seguimos la trayectoria. ¿Aquí nos encontramos? Z4. Z4. La trayectoria de la caída de tensión en Z4, ¿hacia dónde va? Yo empecé en A, bajé por la fuente y ahora voy por Z4. ¿Voy hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Derecha? Derecha, porque mi caída de tensión empieza aquí, baja y se va para acá. ¿La corriente de Z4 va a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Por lo tanto, como la caída de tensión, como mi corriente lleva en la misma dirección, es más el voltaje de Z4. Aquí cometí un error, lo voy a corregir. El sentido que me dijeron no era ese, era este. Continúo con mi caída de tensión. Sigo yendo hacia qué lado, derecha e izquierda. Después de pasar por Z4. Izquierda. A ver, empiezo en A, bajo por la fuente, paso por Z4. ¿Qué dirección llevo? ¿Derecha e izquierda? Derecha. Continúo derecha e izquierda. Ah, por la derecha. Entonces, ¿ahora quién me encuentro? Ah, Z5. ¿Cómo es la corriente de Z5 con respecto a la caída de tensión que acabo de mencionar que va hacia la derecha? Positiva. Es negativa, ¿no? Negativa. A ver. No, va en la misma dirección contraria. ¿La caída de tensión para dónde va? De A para B. Por eso, cuando pasamos por Z5, vamos a la derecha de Z5 o a la izquierda de Z5. A la derecha. A la derecha. Diles por qué, por favor, a tus... Pues siguiendo el recorrido que estamos haciendo de A a B, pues todo el camino que estamos haciendo va hacia la derecha. Pasa de... Pues así es, nada más. Sí. Ahora, la corriente de Z5, ¿qué dirección lleva? Va a la izquierda. Esta es la corriente. Hacia la izquierda. ¿Cómo va la corriente con respecto a la caída de tensión? Misma dirección, dirección contraria. Contraria. Por lo tanto, el voltaje de Z5 es negativo. ¿Hasta ahí preguntas o dudas? No, profesor. ¿Los demás? No, profe. ¿El de la duda? Sí, soy yo, por eso no hay duda. No, hasta ahí estamos igual.
Sí, sí, sí. ¿Eso mismo escribiste tú? No, es que yo lo hice por acoplamientos, pero pues mejor lo voy a hacer así. Mira, por acoplamientos. Bueno, tómale una captura de pantalla, por favor. Sí. Listo, profe. ¿Ya la tomaste? Mira, por acoplamiento no está complicado. El problema es el acoplamiento. Lo voy a escribir en la parte de arriba. El voltaje de AB1 sería igual. Yo empiezo en A. ¿Qué dirección llevo cuando paso por Z1? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? A la derecha. Y mi corriente de Z1 va hacia... Perdón, profe, se le está como cortando. Se está volviendo a trabar, profe. Bueno, ahí a ver, yo espero que ya... Espérenme. ¿Estás jugando? A ver ahí. Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya se escucha bien? La calle está encima de la delante. Todavía se traba, profesor. No, se volvió a trabar, profesor. Sí, y se le va como que la imagen, como que se queda pasmada. Pasmada. Permítame un momento. Qué cosa. Permítame un momento. Que yo sé. A ver, ahí ya se escucha mejor. Sí, profesor. Bueno, esperemos. ¿Cómo va mi caída de tensión con respecto a la corriente de Z1? Va hacia la Es derecha. igual. Igual, por lo tanto se queda el positivo. ¿Y cómo va la caída de tensión? Igual a la derecha. Entonces se suma más el voltaje de Z2. Aquí el detalle es cómo calcular cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? Voy a ver si cabe aquí. El voltaje de Z1 es igual a Z1 por I1 más Z12 por I2 porque hay un acoplamiento. ¿Sí? El voltaje de Z2 es igual a Z2 por I2 más donde Z1, 1, 2 y 2 ya saben, pero I1 es la corriente que está aquí. ¿Cuántas corrientes circulan por esta? Es esta, pues, perdón, aquí abajo. ¿Cuántas corrientes circulan por esta corriente? ¿Una? Una. ¿Quién es? J1. ¿Cómo van esta con esta? Son contrarias. Entonces me queda menos J1. I2 es la corriente del elemento 2. ¿Quién es la corriente de malla que circula por Z2? J2. ¿Cómo van estas dos? Contrarias. Vale menos J2. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de Z1 va a ser igual a Z1 por menos J1 más Z12 por menos J2. El voltaje de Z2 va a ser igual a Z2 por menos J2 más Z12 por menos J1.
¿Sí lo hiciste así? Sí, profe, pero creo que ya vi dónde me equivoqué, porque tengo o sea, mi Z1 y mi Z2 no van a favor de la caída de tensión, sino van en contra, y se me olvidó contemplar que ambos son negativos en los voltajes. Los dos serían negativos, así es. Y si fueran, bueno, sería lo único que cambiaría nada más. Sí, ya vi dónde me equivoqué. No, a ver, espérame. Si tú cambias sentidos, estas dos Ujú. corrientes quedan positivas y el signo menos va aquí, pero Sí. detalle, ese menos afecta a todo. O sea, lo calcularías y después, o sea, sería menos el voltaje de Z1 menos el voltaje de Z2, ¿no? Sí, así es. Calculas esto y después le agregas el signo negativo. Ok. Sí, Y lo mismo va a hacer para la otra. para la otra fuente. Ujú. Sí, porque aquí estamos con la de 50. Bueno, Entonces, si contemplara pues el no, el así sentido lo que puede, le a dimos ver, ahí. acuérdense que una vez que ya dieron sentidos ya no se cambia. Así se queda el circuito. Lo único que vas a poner aquí es una fuente nueva de 20. Las mallas tampoco ya se modifican, profe. Y las mallas las pueden modificar estas, Ok. pero estos no. Estos Ok. se quedan. Ujú. Y si como tú dices, tú los escribiste hacia la izquierda, pues van a seguir siendo ¿qué? Negativos. Negativos. Nada más vas a tener que hacer los ajustes como lo que yo hice aquí. Dependiendo del sentido que le hayas dado, bueno, la corriente va a ser negativa o va a ser positiva. Ujú. Ok, profe. Ya vi mi error. Sí, Bueno, entonces ya quedó ese problema. sí, ya quedó clarísimo. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene dudas? Solo faltaría agregarle la fuente de 20, profesor. A ver, hasta ahí ya quedó. Tómenle Sí, una captura de pantalla. Espérame, déjeme borrar esto. Esto no va aquí, con este circuito no va. Tómenle una captura de pantalla ahora sí. ¿Ya la tomaron? Listo, profesor. Bueno. Listo. Profesor, si ya se me aclaró mi duda, ¿me puedo retirar? Sí, si no tienes dudas, adelante. Bueno, muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, ¿quito esto? Bueno, no, dejamos esos dos. Ya ustedes lo hacen. Ya vieron cómo le hice más o menos, ¿no? ¿Qué sentido de malla esta? la misma que la fuente. Perfecto, la misma que la fuente. ¿Y esta? Igual. Igual. ¿J1 o J2? ¿Cuál quieren que sea? J1 ¿Cuál? es la de la fuente. J1. J2. Vamos primero por acá abajo. Yo voy de AB. Aquí nos encontramos primero. A Z4. El voltaje ya sabemos que por la caída y la corriente va a ser positivo. Continúo y ahora ¿quién me encuentro? A Z5. Y por la dirección de la caída y la dirección de la corriente es negativo. Continúo, pero ahora ¿quién me encuentro? A la fuente de 20. ¿Pero qué signo primero? A positivo. Entonces la sumo. Les dije que es el primer signo que me encuentre en la trayectoria de la caída de tensión. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Hasta ahí dudas o preguntas? No sé, no. Bueno. Profe, Detalle. una pequeña duda. La fuente es positiva porque entra por el positivo, ¿no? No.
Ya les dije La de que eso 20. lo ven en leyes de Kirchhoff de voltaje, que es lo que vieron en circuitos de CA y CD. Ahorita nada más apréndetelo así. Escucha de nuevo, por favor escuchen. En el recorrido de la caída de tensión, si hay una fuente, cuando yo voy de A a B, el primer signo que me encuentro es el que dejo. ¿Qué signo me estoy encontrando primero? El de la fuente. Más Entonces se queda positiva. Cuando fue con la de voltaje de 50, ¿qué signo me encontré primero de la fuente? menos. Por eso le dejamos menos 50. Tiene una justificación, te repito, es de leyes de Kirchhoff de voltaje. Ahorita no se las voy a explicar porque es perder el tiempo. Ahorita me interesa mi tema. Eso es de circuitos de C y CD. Pero con lo que yo te estoy diciendo, siempre se cumple. Y es la forma más rápida de trabajar. Cuando yo quiero una caída de tensión y hay fuentes, cuando yo vaya del punto que me indiquen al punto que vaya a llegar, el primer signo de la fuente se lo dejo. Aquí es negativo, lo dejo negativo. Si este fuera el circuito, yo continúo y cuando me encuentro esta fuente, ahora me encuentro el positivo, pues lo voy a sumar y ya llegué a B. ¿Queda clara esa parte de lo que hay que hacer? Ya te toca a ti investigar por qué y te vuelvo a repetir. Eso es por leyes de Kirchhoff de voltaje. Ok, profe, vale. Bueno. Muchas gracias. Entonces, por lo pronto, ahorita me lo creen. Y ya después, cuando lo verifiquen, pues ya estará justificado. O si nos da tiempo antes de que acabemos el semestre, yo se los explico. El voltaje de AB, aún aquí, ya no, esto es por aquí abajo, ¿de acuerdo? Por aquí arriba. Vuelve a quedar lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, ahora, sigue siendo lo mismo. Detalle. ¿Cuánto vale I1? Porque este es I1. Donde está Z1 es I1. ¿A qué es igual I1? A J2. A J2. ¿Van en la misma dirección? Sí. Por eso se queda positiva, J2. ¿E I2 a qué es igual? A J1 positivo. A J1 positivo. Entonces aquí hay que cambiarlos. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar Z1 por J2 más Z12 por J1 y va a ser igual a Z2 por J1 más Z21 por J2. Y les debe de salir el resultado si no comete ningún error. El que lo haga por aquí, ¿qué corriente es la que circula para Z4? J2, ¿no? ¿Cómo es la corriente con respecto a esta? Contraria. Entonces sería menos J2, es decir, Z4 por menos J2. Para Z5, ¿qué corriente circula por Z5? J1 sería ¿Cómo va positiva. a ser positiva? Hacen lo mismo que aquí, se hacen este proceso, claro que no van a tener esto. O sea, lo único que va a cambiar quedaría Z4 es igual a Z4 por I4, Z5 es igual a Z5 por I5. Donde I4 es igual a tanto, I5 es igual a 5, hacen la operación y después le colocan el signo que tenga. Es decir, si Z4 salió negativa, así se queda. Si Z4 salió negativo, pues al multiplicarlo por menos se vuelve positivo. Entonces, hay que tener cuidado al sustituir y deben de llegar al resultado. ¿Preguntas o dudas? No, profesor, gracias. Por así, profe. Ya no. ¿Mandé? No, de que ¿Alguien? ahora sí ya no hay duda. Bueno, Gracias. ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Mandé? ¿Cuál? El 9. Te voy a poner como anfitrión
para que tú puedas mostrarnos tu pantalla, para que yo no tenga que andarlo buscando. ¿Cómo te llamas? Jorge González, ¿verdad? Bueno, entonces, permíteme. Ya nos puedes compartir tu pantalla para ver el ejercicio. El 9. Otra vez lo mismo. ¿Qué problema hay con el 9? Ajá. Ah, bueno, ya vi abajo lo que estás haciendo. Dices Y1 igual a 6 más 3i, Y2 igual a 4, Y3 igual a 12 menos 12i, Y4 6, Y5 menos 5i, y esa de i es la fuente, ¿verdad? Bueno. Detalle. ¿Cuál es la carga? ¿Quién es la carga? ¿Qué hay que hacerle a la carga? ¿Qué hay que hacerle a la carga? Hay que retirarla, de acuerdo. ¿Tienes el circuito con los cajones? A ver, ponlo, por favor. Perfecto, pero quítale 5. No, quítale a 5. 5 no puede ir, hay que quitarla siempre. Bueno, así. Me dices, espérame, no lo quites de ahí. Y de Thevenin, estás mal. ¿Cómo son las admitancias en paralelo? ¿Cómo se reducen? ¿Y por qué estás usando el inverso de la suma de los inversos? A ver, ¿cómo quedaron? Acuérdate que tus terminales de acceso, ya lo pusiste bien. ¿Cómo quedaron Y1 y Y2? Jorge, ¿qué hay que hacer para reducirlas? Sumarlas. Y después, esa suma, ¿cómo quedó con Y3? ¿Y cómo se reducirían? Bueno, no, el producto entre la suma, nada más. O el inverso de la suma de los inversos. Es uno u otro. Bueno, ya lo hiciste. ¿Y ese cómo queda con Y4? A ver, ¿cómo que igual en serie? ¿Cómo queda el equivalente de Y1, Y2 y Y3 con Y4? En paralelo y se sumaría. Así es, en paralelo y se sumaría a Y4. ¿Ya viste el error? Bueno, pues ese es el pequeñísimo error que con eso. Ahora, detalle, aunque sea Thevenin, se los dije, no hay que transformarlo, porque todo está con admitancias. La carga es una admitancia y no puedes mezclar impedancias con admitancias. Por lo tanto, aunque te pidieron Thevenin, no se va a llamar impedancia de Thevenin, se va a llamar admitancia de Thevenin y debe de seguir quedando en paralelo a la fuente de voltaje de Thevenin. Entonces, no hay que transformarlo a impedancias, no lo hagas, estás trabajando de más y vas a cometer errores. Te quedas con la admitancia de Thevenin tal cual, que es Y1 más Y2. Y eso que te queda por Y3 entre Y1 más Y2 más Y3. Y eso que te queda más Y4. Y ya. Ahora el circuito de abajo. Ese. ¿Qué usaste? ¿Dónde están tus nodos? Porque no los veo. Espérame, ya vi. El nodo 1 está ahí ese amarillo que acabas de poner, ¿no? Bueno, ya se quitó, pero sí ya lo vi. Ese es el nodo 1. Nodo 2 y la base. Los puntos A y B quedaron exactamente entre quién y quién. De nodos. El punto A está donde está el nodo ¿cuál?
¿Y el punto B dónde está quién? Así es, por eso hay que calcular nada más la caída de tensión de qué nodo. Del 2, de acuerdo. No sé si tu suma esté bien. Ahí dices, la admitancia propia del nodo 1 es Y1 más Y2 más Y3. Según tú es 22 más I. ¿Es correcto? Bueno, tú verificas eso. O sea, hazle un poquito más tu pantalla, ahí está. La admitancia 1 es Y1 más Y2 más Y3 por U2. Ajá, Y2 es menos Y3, de acuerdo. Y12, perdón, es menos Y3 por U3 igual a 20, de acuerdo. Después Y22 es Y3. Si no te equivocaste, es correcto. O sea, y la caída de tensión de tu nodo 2 te sale de ¿cuánto? Está mal calculado. A ver, 22 más I, ajá, menos 12 más 2I, sí, menos 12I, 18 menos 2I. Pues calculaste mal, no creo que te salga eso, ¿eh? Haz de nuevo tus operaciones. Está mal calculada la caída de tensión del nodo 2. O sea, están bien todas las ecuaciones. A ver, hazlo de nuevo ahorita y dime cuánto te da. ¿Cuánto te dio? Bueno, salva en tu calculadora, pero este no es el resultado que me dio, a no ser que el que se equivocó soy yo. A ver, lo voy a verificar. Bueno, pues ese es todo el error. Bueno, y aparte que calculaste mal la admitancia de Thevenin. ¿Ya viste? Por eso no te va a salir. Ahora, regrésame como anfitrión. De nuevo, métete ahí en donde dice participantes, buscas mi nombre y me regresas a que yo sea el anfitrión, por favor. Me avisas cuando ya. Lo que va a quedar es el voltaje de Thevenin, la admitancia de Thevenin, A, B y un capacitor de 5I. Como son admitancias, en las notas está cómo aplicar el divisor de voltaje cuando hay admitancias y cuando haya impedancias, en las notas que yo les envié de los primeros temas. Ya te tocaría a ti buscar cómo le haces si tienes dos admitancias en serie en vez de impedancias si quisieras aplicar el divisor de voltaje. Si no, pues utiliza cualquier otro método, pero debe de salir el resultado que está ahí. ¿De acuerdo? Perdón, pero no me di cuenta que ya se iba a acabar el tiempo y yo seguía hablando. Entonces, ¿dudas o preguntas? A ver, repito, porque no sé, como yo estaba hablando y no me fijé en la pantalla, no sé en qué momento se cortó. Lo que comentaba, tú tienes tu fuente de voltaje, tu admitancia y esta es admitancia. Si quisieras usar un divisor y no te acuerdas, pues ponte a ver las notas que yo les envié porque ahí hablé de divisor de voltaje con admitancias y con impedancias. Y lo puedes aplicar y después aplicar ley de Ohm. O puedes reducir las dos, aplicar ley de Ohm para calcular la corriente. ¿Cómo están conectados los elementos? ¿En serio? ¿Y la corriente en serie cómo es?
¿Cómo es la corriente en serie? Es diferente porque son admitancias, ¿no? A ver, el concepto no cambia. Si se los dijeron, yo no sé, vivieron engañados, pero no creo que haya ningún profesor que les haya dicho eso. El concepto no cambia, así sean impedancias o admitancias. ¿Cómo es la corriente en serie? Es igual. Es igual. No importa si son impedancias o admitancias. Entonces, si aplican ley de Ohm para calcular la corriente total, es la corriente de aquí. Y nuevamente, ¿cuál es el detalle? Ley de Ohm. Voltaje es igual a I por Z, pero es igual a I sobre Y cuando son admitancias. Entonces, si quisiéramos la corriente, sería el voltaje por la admitancia total, que habría que sacar el inverso de la suma de los inversos o el producto entre la suma por el voltaje. Eso nos daría la corriente, que sería el capacitor. Y para obtener el voltaje, pues esa corriente que calcularon hay que dividirla entre 5. O pueden aplicar divisor de voltaje, que repito, no se los voy a decir porque eso les dejé un resumen de las primeras notas donde eso venía en esas notas. Y lo que yo quería era que se lo aprendieran o que por lo menos sacaran las fórmulas. Así que el que lo quiera hacer por divisor de voltaje y se pregunte cómo es, vean las notas nada más del primer tema y ahí está el divisor de voltaje con admitancias. Y ya debe de salir el resultado. ¿Ya quedó claro, Guerrero? ¿Así eres Guerrero? ¿O qué era Jorge, ¿no? ¿Ya quedó? Ya ven, bueno. Pues nada más era eso. Entonces, ¿dudas, preguntas? Con el ejercicio 7, profesor. ¿Qué tiene el 7? Me cuesta un poco sacar lo que es el voltaje de Thevenin. Porque... A ver, te voy a poner como anfitrión y nos comparte la pantalla porque no me acuerdo. ¿Cómo te llamas? Del Ángel. El Ángel, bueno.